En este primer vídeo de Boyle-Mariotte vamos a deducir su fórmula utilizando una simulación, vamos a analizar también la relación entre la presión y el volumen de un gas y para terminar vamos a resolver un problema utilizando la fórmula que hemos conseguido. Bien, pues aquí tienes a los dos científicos, Robert Boyle a la derecha y Edmé Mariotte a la izquierda, y son ellos los que estudiaron cómo varía la presión de un gas que tiene una masa fija al cambiar el volumen de ese gas, manteniendo siempre la temperatura constante, es decir, sin cambiar la temperatura, sin variarla. Bien, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de presión, de temperatura, de volumen? El volumen ya sabemos que es el espacio que ocupa un gas, en este caso, ¿verdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos presión de un gas? Bueno, pues significa el número de choques, el número de colisiones que hay entre las partículas gaseosas y la pared del recipiente por segundo. Entonces, cuantos más choques haya entre esas partículas y la pared del recipiente, habrá más presión. Y la temperatura está relacionada con la velocidad de esas partículas gaseosas en el recipiente. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es intentar deducir cuál es la fórmula de Boyle-Mariotte. Y para eso vamos a utilizar una simulación. Bien, pues aquí tenemos nuestra simulación. Tenemos un recipiente lleno de partículas gaseosas, en concreto 240 partículas, y lo que vamos a hacer aquí arriba a la derecha, vamos a seleccionar mantener constante la temperatura. Entonces, estos 301 kelvins no van a variar, se van a mantener constante. Bien, a continuación lo que vamos a ver es cuál es la relación que existe entre la presión que hace todo este gas y el volumen que ocupa todo ese gas. Entonces, vemos el ancho de este recipiente. Es de 10 nanómetros. ¿Qué va a ocurrir si lo empequeñezco? Es decir, si lo hago más reducido. Lo vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre con la presión. En este caso, la presión nos marca unos 28 atmósferas. Es decir, necesita un tiempo hasta que se estabilice, pero anda por ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre si reduzco el tamaño de este recipiente. Bien, si lo reduzco a 8 nanómetros, vemos que la presión ha aumentado a unos 35 atmósferas, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque al reducir el tamaño, las partículas gaseosas llegan antes a las paredes y por tanto hacen más colisiones, más choques por segundo. ¿Y eso qué es? La presión. La presión va a aumentar. En cambio, ¿qué ocurre si vuelvo al estado original? Es decir, si agrando ahora el tamaño del recipiente a 10 nanómetros. ¿Qué ocurre? Que ahora las partículas necesitan más tiempo para llegar a las paredes, ¿verdad? Por tanto, harán menos colisiones por segundo, es decir, que la presión será menor, como podemos observar aquí, 27, 28 atmósferas. Ahora, lo que vamos a hacer es deducir la fórmula exacta. Ya hemos visto que si aumentamos el volumen, la presión se reduce, o al revés, si reducimos el volumen, la presión aumenta. Pero, ¿cuál es la relación exacta que existe entre estos dos parámetros? Bueno, pues para ello vamos a hacer un breve experimento utilizando esta simulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir recopilando los datos de volumen y presión de este gas a medida que vamos reduciendo el tamaño de este recipiente. Entonces, al principio vemos aquí que nos marca que el ancho de este recipiente es de 10 nanómetros. Bien, vamos a suponer que es un cubo, por lo que todos los lados son iguales. Para sacar el volumen de un cubo, lo que hay que hacer es el ancho por la altura por la profundidad, por lo que tendríamos que hacer 10 por 10 por 10, 10 al cubo, 1000 nanómetros cúbicos. Cogemos ese dato y lo apuntamos en la tabla. Y ahora vamos a marcar
el dato de la presión. Vemos que va variando. Entonces, tendríamos que dejar mucho más tiempo hasta que se estabilizara y coger ese dato para apuntar en la tabla, o bien podemos coger distintos datos de presión y sacar una media. Bien, habiendo hecho eso, marcamos el dato de presión y lo ponemos en la tabla. Después vamos a reducir el tamaño, vamos a pasar a 9 nanómetros, por tanto vamos a calcular su volumen, que sería 9 por 10 por 10, es decir, 900 nanómetros cúbicos, y lo mismo, en este caso vemos que ha aumentado la presión, por tanto, o bien esperamos tiempo y sacamos un dato exacto, o hacemos la media de varios datos de presión y lo apuntamos en la tabla. Ahora vamos a reducirlo a 8 nanómetros. Entonces, en este caso, el volumen sería de 800 nanómetros cúbicos y volvemos a marcar el dato de presión. Y por último, por ejemplo, podemos reducirlo a 5 nanómetros. Y marcamos, vemos que en este caso se ha subido mucho el valor de la presión y lo apuntamos en la tabla. Una vez hecho todos los cálculos, ¿qué podemos observar en la tabla? Si nos fijamos en la parte derecha, en la columna de la derecha, en el caso de que se divida la presión con el volumen, vemos que hay una gran diferencia de un caso a otro, ¿verdad? Son completamente diferentes. En cambio, si hacemos la multiplicación, vemos que los valores son prácticamente iguales, se parecen muchísimo, ¿verdad? En realidad tendrían que ser todos iguales en este caso, pero como ya hemos dicho, puede haber errores debido a que la presión, si cogemos un valor, tendríamos que tener en cuenta que tenemos que dejar bastante tiempo hasta que se estabilice ese valor de presión, o puede ser que hayamos cogido pocos valores a la hora de sacar la media para sacar el valor de la presión, ¿verdad? Pero si hacemos esa comparación de las dos columnas, vemos claramente que se sigue un patrón en el caso de la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión entonces? Pues que en el caso de la ley de Boyle-Mariotte lo que se cumple es que la multiplicación entre la presión y el volumen se mantienen constantes. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula, que es la siguiente. La multiplicación entre la presión y el volumen de un gas en una situación inicial, que le vamos a llamar situación 1, va a ser igual a la multiplicación entre la presión y el volumen en una situación final o situación 2. Esa multiplicación se mantiene constante. Ahora, el volumen y la presión serán directamente o inversamente proporcionales. Bueno, pues serán inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que cuando uno sube, el otro baja, o que cuando uno baja, el otro sube. Por eso son inversamente proporcionales. En este caso, vemos aquí el dibujo. Hemos pasado a una situación 2 donde el volumen se ha reducido y por tanto la presión ha aumentado. O podemos verlo al revés. Podemos pasar de una situación donde el volumen ha sido más pequeño a una situación 2 donde el volumen ha aumentado. Por tanto, la presión ha tenido que reducirse. Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice: inflas un balón de fútbol que tiene un volumen de 4,5 litros, bombeando 25 litros de aire que se encuentran a la presión atmosférica normal, es decir, una atmósfera de presión, que es la presión a nivel del mar, y nos pregunta ¿cuál será la presión en el interior del balón si la temperatura no cambia? Este último dato es muy importante, ya que si nos dicen que la temperatura no cambia, ya sabemos que tenemos que aplicar la ley de Boyle-Mariotte. Bien, entonces aquí tenemos nuestros datos. Tenemos el inflador, ahí están los 25 litros de aire que queremos introducir en este balón de aquí de 4,5 litros. Por tanto, aquí estarán las partículas de aire ocupando un espacio mayor, por tanto estarán más separadas,
Y lo que vamos a hacer es esas partículas introducirlas en un volumen menor, por tanto estarán más comprimidas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué presión será la que tendrán cuando estén dentro de este balón? Será mayor. ¿Por qué? Porque hemos reducido el volumen. Y ese dato es el que vamos a calcular. Bien, entonces, ponemos nuestra fórmula, P1 por V1 es igual a P2 por V2 y despejamos de ahí P2. Por tanto, el P2 vemos que está aquí, ¿verdad? Vamos a despejar, este V2 está multiplicando, pasamos al otro lado dividiendo. Tenemos que tener en cuenta que poner esto igual a esta presión es lo mismo que poner la presión 2 es igual a esta división. Ponemos en cualquier lado. Bien, sustituimos los valores. P1 es una atmósfera por 25 litros entre 4,5 litros. Las unidades de los litros se simplifican y como resultado nos da 5,6 atmósferas de presión. Como hemos dicho, como se ha comprimido el volumen, tenemos todas esas partículas en un volumen más pequeño y por tanto están haciendo más presión, más choques en contra de las paredes del balón. Si quieres seguir practicando con la ley de Boyle-Mariotte o con otras leyes como son la ley de Charles o Gay-Lussac o hacer otro tipo de ejercicios relacionados con los gases, vas a encontrar más vídeos en la cajita de descripción.